Venimos delante de ti en esta tarde, teniendo sed de esa misericordia de ti y dándote gracias porque hoy en esta mañana hemos recibido tu misericordia. Bendícenos hoy al abrir tu palabra y sé con aquellos que están en casa, bendíceles también. Y en especial te pedimos, Padre, que tú bendigas al hermano Luna y a su familia, que tú restablezcas su cuerpo y que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y nosotros somos testigos de tu gran bondad, de tu gran fidelidad. Bendícenos al abrir tu palabra hoy en este día. Pues te lo suplicamos, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así de pie quiero que lea un texto conmigo que va a ser el texto de la Escritura en esta tarde. Salmo 136. Y el texto que vamos a considerar en esta tarde va a ser el versículo 23. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Lo voy a leer primero y luego lo vamos a leer juntos una segunda vez. Dice así la santa palabra de Dios. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Vamos así a leerlo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Amén. Tome su lugar. Nuestro tema en esta tarde se llama Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nosotros, considerando este versículo junto con todo el capítulo de Salmos 136. Y es interesante el verso que vamos a considerar. Y es algo tan bello que Dios nos ha dado a los seres humanos, una mente preciosa, una mente que contiene bastante. Estoy seguro que en su preciosa mente usted se acuerda de cosas cuando estaba o cuando era un niño. ¿Sí? Tal vez se acuerda el primer día que fue a la escuela. Tal vez usted se acuerda el primer regalo que su papá o su mamá le dio. O tal vez tiene una memoria de la primera vez que usted a una edad muy temprana vio el mar. Todos tenemos una memoria y Dios nos ha dado esa facultad. Y el texto hoy nos dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Dios se acordó de ti y de mí. Interesante ver que Dios se acordó de nosotros. Un gran contraste en que nosotros no nos acordamos de Dios. Es más, nos olvidamos de Dios. Una facultad muy hermosa que Dios le ha dado al hombre, la memoria. Pero sin duda, al considerar este texto y al considerar toda la Escritura, especialmente los primeros capítulos de la Biblia, en la gran caída del hombre en Adán, aún esa facultad de nuestra memoria ha sido dañada. Es lo que se conoce por la depravación total. En la caída de Adán, todos nuestros miembros, todo lo que tenemos, aún nuestra mente,
fue afectada. Y usted me dirá, ¿cómo es posible? Y se lo voy a poner un simple ejemplo. Casi por lo regular nos acordamos más de cosas que tienen poco valor a cosas que tienen mucho valor. Tú tendrás en tu mente memorias de cosas que han pasado en tu vida y muchas de ellas no tienen el valor de cosas que sí debemos de recordar. Por ejemplo, ¿acaso recuerdas todas las predicaciones que se han dado este año? ¿Podrías nombrar algunas? ¿Acaso podrías tú decir, esto de lo cual Dios me ha mostrado, mi mente ha querido absorberlo más y conocer más? Porque aún nuestra mente en la caída se dañó y nos acordamos más de cosas que no tienen valor. Tal vez una película, tal vez un apellido, tal vez un nombre, tal vez un chiste. Pero una predicación, a las 24 horas se te va a olvidar qué se dijo. ¿Qué eran los puntos? ¿De qué se habló? Porque también nuestra mente fue dañada en la caída. Pero lo más trágico y lo más tremendo de esto es que aún las misericordias de Dios en cada día de nuestra vida se nos olvida. Hoy en la mañana tal vez desayunaste, te levantaste y esa fue una gran misericordia de Dios para ti. Hoy en la mañana te levantaste y respiraste y esa es una gran misericordia para ti y para mí. Pero nos olvidamos. Bendito sea Dios que tenemos este texto enfrente de nosotros. Y nos acordamos de que Dios no se olvida de nosotros, sino que se acuerda. Y Dios se acordó del pueblo de Israel. Qué hermoso entender una vez más el texto clave que dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Pues si tú consideras conmigo el capítulo 136, el contexto habla algo precioso. Si consideras conmigo el Salmo 136, empieza a decir: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y los siguientes 9 versículos hablan de su preciosa creación. Y vamos a leer esos versículos. Dice así: alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Versículo 4: al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Sigue diciendo el versículo 6: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y dice el versículo 9: la luna y las estrellas para que se enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Este es
es el contexto del pueblo de Israel. Cuando estaban esclavos en la gran nación de Egipto. Es más, el pueblo de Israel eran conocidos como la nación de esclavos. Una nación de esclavitud. Por más de 400 años fueron esclavos. Haciendo ladrillo día. Desde el momento de que salía el sol hasta el momento de que bajaba el sol. Tú veías a tu papá, tú veías a tu mamá, tú veías a tus hermanos trabajando día y noche. Una esclavitud muy tremenda. Y el Salmo 136 habla de unos que eran esclavos. Ellos entendían lo que era el trabajo duro. Ellos entendían lo que era ser castigado por hombres que no tenían corazón. Y estaban en un estado muy bajo. Un estado donde se sentían y eran impotentes. Una nación de esclavos, donde gemían día y noche. Donde gemían día y noche y le pedían a Dios que les diera una libertad. Donde eran tristemente abatidos de una manera sin misericordia por hombres sin corazón, donde eran tremendamente castigados. Pero al leer este texto, este capítulo nos recuerda algo precioso. Que Dios se acordó de ellos en un momento muy difícil. En una etapa muy difícil. Y escuchó el gemido de ellos. Había un ojo. Eran los ojos de Dios que se miraban hasta ese pueblo. Y escuchaba el gemido. Y sin duda, este Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y como dice la Escritura, y oyó Dios el gemido de ellos. Según Éxodo 2, 24 y 25. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Qué hermoso saber que el Dios que hizo un pacto con Abraham escuchó el gemido de su pueblo y se acordó. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Conocemos muy bien el gemir de nuestros hijos. Si eres una papá y una mamá, tú entiendes el corazón de Dios aquí. Y entiendes y escuchas y reconoces que el gemir de tu hijo es sin igual. Pues la Escritura nos dice que este era el contexto. Y el que está diciendo, porque para siempre es su misericordia, son aquellos hijos. Eran aquellos esclavos en Egipto. Y este es el contexto de Salmo 136. Empiezan a declarar la grandeza y la majestad de Dios en su creación, reconociéndole que Él es el autor de la preciosa creación de todo lo que hay. Él es un Dios que se acuerda. Dice el versículo 22 una vez más, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Sabes? En la Escritura, en las primeras veces que esa palabra sale de acordarse,
Primero sale en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La segunda vez es encontrado en Génesis 9:16. Otra vez se acordó Dios. Dice Génesis 9:16, estará el arco en las nubes y lo veré, dice el Señor, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. La tercera vez donde la Escritura menciona esta palabra de acordarse es en Génesis 19:29, la gran historia de Lot que todos conocemos. Dice así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque es interesante saber que esta palabra acordarse está muy conectada con Dios. ¿Lo notas? Está conectada con Dios en estos 3 versículos. Y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Y se acordó Dios de Abraham. Pues el texto nos dice algo muy similar. Que Él es el Dios que se acordó de ti y de mí. Y qué hermoso saber que Dios se sigue acordando de nosotros, que no es como nosotros. Pero este texto tiene algo muy especial para ahorita, para nuestro tiempo. Dios no está limitado al pueblo de Israel en Egipto. Ese es el contexto. Pero Dios, su palabra trasciende durante los tiempos. Llega hasta nuestro tiempo donde Dios sigue acordándose de ti y de mí. Sigue acordándose de su pacto, de su pueblo. Ahora no tan solo de Noé y de Abraham, pero si le quieres poner tu nombre, se acuerda de ti y se acuerda de mí. Como dice Gálatas 6:16, Dios se acuerda no de aquel que ha sido circuncidado, sino que aquel en el corazón ha sido circuncidado, regenerado, cambiado. Ese es el verdadero Israel. Así es. Amén. También los hijos de Dios hoy en día necesitan ese consuelo, saber de que su Padre se acuerda de cada uno de sus hijos. Y como lo necesitaba el Israel de aquel entonces, lo necesitamos hoy saber también, de que Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Por eso también podemos decir, Dios se acuerda de nuestro estado bajo, porque es lo que dice el texto, que estaban abatidos, estaban muy dañados, tal vez muchos de ellos en una depresión tremenda. Te puedes imaginar, donde has escuchado generación tras generación que tus padres eran esclavos. No sabías otra cosa más eso. Qué gozo saber, qué gozo saber que también nosotros podemos reconocer esta realidad en nuestra vida espiritual, que también nosotros un día éramos esclavos. Y por la gracia de Dios, ahora entendemos
lo que el Señor dice en su santa palabra. Se acordó de nosotros. Se acordó de nuestro estado caído, donde estábamos muertos, donde no teníamos esperanza, donde por nosotros mismos no podíamos cambiar. Así como el pueblo de Israel por sí mismos no podían dejar de ser esclavos. Qué hermoso saber que Dios nos ha también dado una libertad de esa esclavitud donde Satanás nos tenía, donde estábamos en una miseria, en una pobreza espiritual, donde no teníamos conocimiento de Dios. Pero la gracia vino y nos alcanzó. Pero su gracia vino y nos tomó. Y la Escritura, como dice el profeta Isaías, vino con brazo fuerte. Vino con brazo fuerte a rescatarnos. Vino a buscarnos donde nos encontró, donde nos miró y vino y nos rescató. Cuando vio a Leví, cuando vio a Zaqueo, cuando vio a Mateo, Él fue hacia cada uno de ellos, en donde estaban, y los rescató. Tuvo compasión. ¿Y sabes qué? Sigue teniendo compasión ahorita mismo. Sigue teniendo compasión de aquellos que han de venir por escuchar la santa palabra de Dios. Qué hermoso saber que tú y yo podemos decir: gracias, Señor, porque esa esclavitud me tenía apartado de ti. Y podemos decir como el salmista dice: Él me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca y ha establecido mi corazón, me ha dado una nueva vida. Esto es porque vas a ver 26 veces el pueblo dice: porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Qué hermoso es experimentar la nueva vida en Cristo. Dice un canto que me gustaba mucho ver y cantar, decía: yo era una piedra cualquiera y me escogió, y en su collar de 1000 perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja y me buscó. Amor sublime, dice el canto, que del cielo bajó, que por darme la vida murió, amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. ¿Y sabes por qué el texto empieza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno? Porque habla del amor soberano donde Dios te salva a ti. ¿Por qué es grandioso eso? ¿Por qué es bueno eso? Porque nadie fue salvado por méritos propios. Fue un amor soberano que de una multitud Dios te haya escogido a ti. No porque eras bueno, no porque te lo merecías, sino era un amor soberano de redención
hacia ti personalmente. Dios es bueno. Yo conozco muchas personas, muchas mejores que yo. Y dices, ¿por qué mi Señor? Dios es bueno. Y una de las primeras cosas que Dios te muestra es que llegues a reconocer esa realidad, que fue su amor soberano que te escogió a ti, porque no había nada bueno en ti y en mí. Es bueno por su amor soberano, pero también porque Él es fiel a sus promesas. Por eso el pueblo está cantando. Y quiero decirte que este canto es un canto reconocido como antifonal. Es más, este salmo es conocido como un salmo antifonal. ¿Qué es eso? Yo cuando lo leí dije, wow, ¿qué es eso de verdad? Pues en la historia se ponía, por decir, el pastor, y el pastor decía las primeras palabras: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y la iglesia se levantaba y gritaba: porque para siempre es su misericordia. Era una respuesta de algo que se decía anteriormente. Es un salmo muy ilustrativo para todo el pueblo de Dios en todas las generaciones, de lo cual brotaba del corazón de cada hijo de Dios que había experimentado una realidad de ser esclavo, ahora ser libre. Y se levantaban de sus sillas gritando: porque para siempre es su misericordia. Pues ya consideramos el primer punto, y se los dije, ¿verdad? Se me olvidó, discúlpenme. Pero el primer punto era, lo vemos en la historia. Sencillito, ¿verdad? Lo vemos en la historia de la Santa Escritura, la Biblia. Y lo puedes leer en Génesis, en Éxodo, discúlpame. 26 veces, porque para siempre es su misericordia. ¿Y por qué es importante estas palabras? Donde el salmista nos recuerda y se acordó Dios de nosotros, en nuestro abatimiento, en nuestro dolor, en nuestro estado más bajo. Y reitero una vez más, hermanos, todos hemos tenido estados muy bajos, pero el más bajo es estar fuera de la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios es el estado más bajo que el hombre se puede encontrar. Porque es importante que el salmista nos dice: y se acordó de nosotros. Porque esa misma palabra nos habla de un amor sublime de Dios, que así como escuchaba el gemir de su pueblo de Egipto, así también se acordó de ti en nuestra condición caída. Y se acordó de nosotros. Se acordó del pacto. Ese pacto que Él había entrado con su Hijo Jesús antes de la fundación del mundo, como nos dice Tito 1, versículo 2. Un pacto que el Padre había entrado con su Hijo, donde su Hijo iba a dar su vida. Donde su Hijo iba a dar vida eterna. Y como dice la Escritura, Dios no puede mentir. Él lo prometió antes de la fundación del mundo. Se lo prometió a Cristo. Iba a haber una transacción, un cambio.
Dios se acordó que nos había escogido antes de la fundación del mundo. Por eso dice el texto, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Vamos a considerar ahora el punto número 2. No solamente lo vemos en la historia, pero fíjate lo que dice antes de entrar al versículo 2, versículo 10 al 15 de ese mismo capítulo. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Y fíjate, esto es hermoso, porque es la última plaga que Dios da al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y después esa plaga, que iba a ser el siguiente día, iba a haber el exilio, iba a salir todo el pueblo de Israel de ese lugar. Hermanos, qué hermoso. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor cambió tu corazón el día anterior? No, nunca te hubieras imaginado que el siguiente día Dios te iba a dar un éxodo. Qué hermoso saber eso. Que piensas, wow, el Señor a mí me dio conversión hace 10 años, pero el día anterior yo nunca hubiera imaginado en mi vida que Dios me iba a despertar a una nueva vida. Y ese día fue un éxodo para el pueblo de Israel. Dice el versículo 11, al que sacó, ¿a quién? ¿A quién? A Israel, en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. El mar rojo representaba, aquí se les acabó esto se acabó. Representaba un problema muy difícil. Representaba la muerte, porque Faraón y su ejército venían hacia atrás de ellos y ahora estaba el mar. Muchos de ellos empezaron a decir, aquí vamos a morir. Pero es hermoso saber que Dios abre el mar y la historia dice bien claro que pasan en seco. Dios es muy bueno. Dice el versículo 14, Él hizo pasar a Israel por el medio de él, del mar. Le dijo al mar, ábrete por favor, porque va a pasar mi pueblo. Y el mar obedeció, amén. Dijo, sí, Señor. Escuchó la voz de su Creador. Y dijo, sí, Señor. Y pasó su pueblo. ¿Ves qué amor tan profundo, tan sublime de Dios? Se acordó de ellos. No nos iba a dejar caer ahí. 15, y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo. Es interesante eso, entenderlo en el nivel espiritual donde Faraón representa el diablo, donde su ejército representa las huestes espirituales, donde día con día nos acechan hacia cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. La Biblia dice que el diablo tiene su lugar tanto como sus ángeles. Y vemos una preciosa obra de Dios que nos recuerda que Dios se acuerda de nosotros. Pero dice los siguientes versículos, y el siguiente versículo es el 16 al 22, vamos a considerar nuestro segundo punto, que es, lo vivimos en el presente. No solamente lo leemos en la historia, que es el capítulo 136 del libro de Éxodo, pero también lo estamos viviendo en el presente. Y esto es hermoso porque cuando Dios nos ha dado una nueva vida, no nos deja ahí. Amén.
no nos deja ir. Nos ha sacado de Egipto, ha dado un éxodo a nuestra vida y ahora estamos caminando en un caminar con Dios todos los días y nos recuerda Dios que Él está con nosotros en cada paso. Y no solamente es algo histórico que vimos en la Biblia, pero llega a ser algo presente en nuestra vida, porque lo estamos viviendo día con día. Por la gracia de Dios, tú y yo estamos viviendo y pasando por esta pandemia, y por la gracia de Dios, vamos a decir, gloria a Dios. Mira, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Mira, Dios es fiel. Mira cómo Dios nos ha abierto el mar rojo. Mira cómo Dios ha hecho esto. Mira cómo Dios nos ha hecho pasar en tierra seca. Lo estamos viviendo en el presente. ¿Para qué? Para que se lo podamos decir a nuestros hijos. Hijo, Dios es fiel. Los que somos infieles somos tú y yo. Pero Dios es fiel a sus promesas. Él se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros. Esto debe ser algo que tú y yo podemos ver como una sombra y decir, yo me acuerdo cuando pasé por esta pandemia, yo me acuerdo cuando Dios se mostró fiel en esta etapa muy difícil de mi vida. Y podemos a nuestros hijos contarles estas gran verdades, no solamente históricas, presentes, que son reales a nuestras vidas. Y entendemos por la historia, por la palabra de Dios, que Dios les concedió todo a más de 1 millón de personas por más de 40 años. Ningún día les faltó pan, ningún día les faltó agua. Y qué hermoso saber que aunque tú y yo pasamos por esta vida, y a veces sinceramente podemos decir que no es fácil. No es fácil tener al mundo por enemigo, no es fácil tener tu propia carne, pelear todos los días y tener a Satanás como tu enemigo. Es una lucha constante. Es una guerra constante. Y por la gracia de Dios ganamos, porque aquel que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Pero no deja de ser una lucha constante. Y dice la Escritura que se acordó de nosotros. Y te ha pasado a mí, yo sé que te ha pasado a ti, donde han habido días donde te sientes como Pablo, pero hay otros donde te sientes como Job, donde te ha llovido, donde te ha dado el día. No sé si tú conozcas a alguien que de repente en la mañana amanece bien contento y brincando, y dices, wow. Y el siguiente día, una persona diferente. Pues tenemos días así, tenemos días donde haz de cuenta una depresión tremenda, un momento difícil. Pero la Biblia dice que Dios se acuerda de nosotros. Dice un gran escritor que después de cada ¿cómo se dice? Summer. De cada verano viene un invierno. Y aquellos que hemos vivido en ciudades donde neva, de verdad que hemos sentido el peso de esa palabra.
Pueden decir amén, hermanos, porque aquí no hace frío. Aquí no hace frío. Bueno, aquellos que tienen frío no, pero sin duda este año, hermanos, ha sido muy difícil. Han habido pérdidas de trabajo, tal vez, económicas. Ha habido depresión, ha habido todo tipo de sentimiento difícil donde dices, wow, ¿cómo le hacemos? Gente ha perdido su trabajo, gente ha perdido sus casas. Y ellos han perdido sus vidas. El tema muy conocido ahorita, I can't breathe, no puedo respirar. Es un tema muy conocido de George Floyd. Y es interesante, hermanos, ver a la luz del mundo cómo aún hay tanto odio en el corazón del hombre. Así es. Pero Dios se sigue acordando de nosotros. Hay uno que se acuerda. Hasta parece ser que en estos momentos buscamos por amigos, buscamos un consuelo, buscamos unas palabras que alguien nos diga, porque estamos tan necesitados de escuchar esto. Alguien se está acordando de ti. Hermanos, si es Dios, Dios se acuerda de nosotros. Amén. Dios es el que no ha dejado de ver a su pueblo. Dios es el que sigue escuchándonos. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, como dice la Escritura en Hebreos 13. Porque su misericordia es para siempre. Pero es interesante que también Dios se acuerde de nosotros en estos tiempos. Porque nos suele pasar como cristianos, donde hay etapas que estamos caminando muy agarrados de la mano del Señor, y hay etapas donde tu corazón se empieza a poner frío sobre las cosas de Dios y dejas la mano del Señor. Y empezamos, un término en inglés se llama backslide. Nos hacemos hacia un lado, empezamos a ver las cosas de este mundo con más valor que las cosas eternas. Y bendito sea Dios de que no se olvida de nosotros en ese tiempo, sino que se acuerda de nosotros. Se acuerda de que hemos dejado nuestro primer amor. Él se acuerda de cuando estudiábamos su palabra con pasión, cuando cantábamos ese canto, cuando orábamos. Ahora Dios nos ve en un estado muy frío. Ahora Dios nos ve en un estado donde lo hemos soltado, por decirlo así, de la mano. Y bendito sea Dios que Él aún se acuerda de nosotros. Este es un estado muy bajo, porque la Biblia dice que nunca he visto a alguien que se ha apartado de Dios y le ha ido bien. Pero Dios, en su preciosa fidelidad y pacto, se acuerda de cada uno de nosotros, como dice el salmista en Salmo 23:3. Él confortará mi alma por amor de su nombre. Se acuerda de nosotros. Aun cuando estamos fríos, cuando no queremos acercarnos a Él. Hay un canto hermoso himno
que dice, Lord, I'm prone to wander, prone to leave you. Señor, mis pies están rápidos para dejarte, pero bendito sea el Señor, que aquel que comenzó la obra en el corazón de cada uno de sus hijos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y su obra la va a terminar. Y Él se acuerda de cada uno de nosotros. También se acuerda en un momento difícil también de la vida de cada ser humano, que es la vida de la muerte. Dios es fiel, aun en los momentos donde estemos dando nuestros últimos suspiros. Dios se acordará de nosotros. Dios se acordará de su pacto. Dios se acordará de esa crisis tan difícil. Donde la vida termina en el mundo. Donde los ojos se empiezan a cerrar, los oídos se empiezan a cerrar, como dice Eclesiastés capítulo 12. Donde las piernas empiezan a titubear, una edad muy grande, pero como sabemos, la muerte pega a cualquier edad. En esos últimos minutos, Dios se acuerda de nosotros. Recuerdo hace 3 años, una de mis hijas en la iglesia se dio un golpe fuerte con una banca. Yo estaba con los líderes y de repente otra de mis hijas viene y me toca y me dice, tenemos que irnos al hospital porque tu hija le pasó esto. Entonces, al salir de la iglesia, vi a mi hija sangrada y me recuerdo que la cargué y nos fuimos. En el camino ella me decía, papá, yo sí amo al Señor. Yo sí amo al Señor, papá. Papá, se estaba despidiendo de mí. Le dije, mija, todo va a estar bien. Papá, yo estoy bien con el Señor, ¿verdad? Y nunca se me va a olvidar sus ojitos este día. Hermanos, aún en la muerte, Dios se va a acordar de nosotros. Él no se olvida de sus hijos. ¿Y qué consuelo es eso? Porque tú y yo no merecemos la misericordia de Dios. El pueblo de Israel sabe que no merece la misericordia de Dios. Por eso dicen, porque para siempre es su misericordia. Y lo dicen 26 veces. Y yo creo, hermanos, que firmemente en la eternidad, esas palabras, hermanos, no nos vamos a cansar de decir eso. Se acuerda de nosotros aún en la muerte. Porque nuestra debilidad Él es fuerte. Qué hermoso saber que estas palabras llegan a ser un consuelo. Y termino con el último punto, que es, lo afirmamos ahorita y en el futuro para la gloria de Dios. ¿Qué palabras de consuelo? Termina el salmista David con el versículo 23 al 26, dice así: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Querida iglesia, qué hermoso saber esta palabra de Dios para con nosotros en este día, porque para siempre es su misericordia. Este texto nos va a ayudar y va a hacer que nuestro corazón se llene de gratitud y que exprese palabras de agradecimiento con Dios. Porque por la gracia de Dios, el día que lleguemos a casa, el día que estemos ante nuestro Señor,
presente en el Señor, le vamos a adorar por su fidelidad, por quién es Él. Y le vamos a decir, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Podemos todos, en una manera muy hermosa, decirle al Señor, porque para siempre es tu misericordia, por tu gran amor, te acordaste de nosotros. Por tu gran amor te acordaste en nuestro peor estado, donde antes no te conocíamos y nos viniste a dar vida. Donde antes estábamos muertos y tú, Señor, fue tu gracia quien nos vino a dar vida. Entonces a una voz diremos todos, Señor, por esto sabemos que somos conocidos por ti. Cada uno de nosotros nos conoces por un nombre individual. Y gracias a Dios, hermanos, porque nuestra memoria va a ser perfeccionada. Y aún aquellas cosas de que habíamos, por la caída del hombre, no recordado las misericordias de Dios, ese día nuestra mente va a ser perfeccionada y vamos a poder ver cada detalle, aún de aquellas oraciones que Dios no contestó, que para nosotros aquí en la tierra, como que Dios no me escuchó, fue una bendición para ti, para mí. Dice el salmista, te damos gracias, porque te acordaste de nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Esa va a ser nuestra canción. Y qué hermoso saber, hermanos, que Dios no se olvida de nosotros, sino que se acuerda. Se acuerda. Termino con esto. Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Pero interesante que no se va a acordar de nuestros pecados. Wow. Ese decir, a mí, mi mente como que dice, oh, ¿cómo, Señor? Fíjate, Isaías y Jeremías dicen lo mismo, y te voy a leer dos textos, si los gustas escribir. Dice así Isaías, yo soy, o sea, dice el Señor, por medio del profeta Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice Jeremías, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dos grandes hombres, amén, Isaías y Jeremías, diciendo que Dios no se va a acordar de qué, de nuestros pecados. Hermano, eso es muy profundo. Si has visto la condición de tu corazón, si por la gracia de Dios, Dios te ha permitido ver tu corazón, debes decir amén. Sí, amén. Yo digo muchas veces amén, amén, amén. Que Dios no se acuerde de mis pecados y que Dios se acuerde de mí. ¿Cómo puedes separar eso? Pues Pablo también lo dice. En el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Los tres están diciendo lo mismo. Hermanos, iglesia, Dios no se acordará de tus pecados. Hermanos, wow, eso es fiesta. Ese es un gran consuelo. Esa es misericordia. ¿Y sabes por qué? Por la preciosa obra de la cruz, por la preciosa persona de Jesús. Y le doy gracias a Dios porque este Salmo 136, hermanos, está arraigado en el fundamento de la obra de Jesús en la cruz. El hombre por sí solo no se puede salvar.
Y el Salmo 136 hay una gratitud inmensa, donde todos los hijos de Dios cantarán día y noche a nuestro Dios.